Ellos la vendieron por menos que el precio de una botella de whisky. En el invierno implacable de 1874, en un campamento minero sin ley llamado Broken Ridge, una mujer fue arrastrada a un escenario improvisado con un saco de arpillera sucio atado sobre su cabeza. La multitud rió. Ellos tiraron barro. Ellos la llamaron bienes dañados. Pero Silas Blackwood, un hombre que no había hablado a otra alma en 6 meses, no rió. Él resopla. Vio la manera en que sus manos temblaban, no por el frío, sino por el terror. Él golpeó su último dólar de plata en el barril. El pueblo se burló de él por comprar un cerdo en un saco. Pero cuando él cortó esas cuerdas, y ella finalmente habló, la verdad ella reveló, traería a todo el territorio a sus rodillas. El viento aulló a través del valle de Broken Ridge como un lobo moribundo, llevando el olor a pino, a maderas y a cuerpos sin lavar. Era un lugar donde la esperanza iba a congelarse hasta la muerte. Una colección destartalada de tiendas y chozas de madera inclinadas se acurrucaban en la base de las montañas Bitterroot. Silas Blackwood ajustó el pesado paquete de piel en sus hombros. Él era un gigante de hombre, de pie 6'4", con una barba del color del hierro y ojos que habían visto demasiado de la crueldad del mundo. Él bajaba de su cabaña cerca de la línea de árboles solo 2 veces al año, una vez antes de la primera nieve, y una vez cuando el Thor rompió los ríos. Hoy él estaba aquí por sal, municiones y harina. Nada más. Él no tenía interés en el ruido viniendo de afuera del salón Rusty Peak. Una multitud de mineros, vagabundos y tramperos habían formado un círculo apretado, su aliento empañándose en el aire helado. Ellos estaban abucheando, su risa cruel y dentada. Silas intentaba caminar más allá de ellos a la tienda general, pero el sonido de un látigo crujiendo contra madera lo hizo pausar. Pasen, caballeros, no sean tímidos. La voz pertenecía a Cyrus Snake Calloway, un hombre cuya reputación era tan grasienta como su cabello peinado hacia atrás. Calloway era un vagabundo que traficaba con cartas, caballos y, decían los rumores, cosas robadas. Silas miró por encima de las cabezas de la multitud. Calloway estaba de pie sobre una caja volcada. Junto a él, atada por una cuerda gruesa alrededor de sus muñecas, se erguía una figura. Era una mujer, carraspea. Ella era pequeña, temblando violentamente en un vestido gris delgado y andrajoso que no ofrecía protección contra el viento cortante. Pero la parte más perturbadora era la capucha. Un tosco saco de arpillera manchado había sido puesto sobre su cabeza y atado al cuello, oscureciendo completamente su cara. 2 agujeros toscos habían sido cortados para los ojos, pero desde donde Silas estaba, él veía solo oscuridad dentro de ellos. «¿Qué tienes ahí, serpiente?», un minero desdentado gritó. «¿Un perro o una mujer?». La multitud estalló en risas. Un poco de ambos, quizás. Calloway sonrió mostrando dientes amarillos. La encontré deambulando por el paso cerca de Deadwood, sin nombre, sin familia. Y por su aspecto, ni sentido tampoco. No hablará una palabra. Tonta como un poste. ¿Por qué ella tiene el saco puesto? Otro hombre gritó. La cara de Calloway se oscureció. Una mueca teatral de disgusto cruzando sus facciones. «Confíen en mí, muchachos. Ustedes no quieren ver lo que hay debajo. La cara parece que hizo 10 asaltos con un gato salvaje. Ella es fea como el pecado, pero tiene manos fuertes. Ella puede fregar pisos, desollar conejos y mantener su fuego encendido. ¿Quién comenzará la puja en 5? Silencio cayó sobre el grupo. En el oeste, la belleza era rara, pero una mujer con una cara como un gato salvaje era difícil de vender, incluso a hombres solitarios.
«5 coños», el minero se burló. Por una cara de bufanda muda, no pagaría 2. La mujer en la caja se encogió. Fue un pequeño movimiento, un tensar de sus hombros, pero Silas lo vio. Él vio la manera en que sus dedos, soplados por el frío, se apretaban en puños a sus costados. Ella no estaba solo fría, ella estaba humillada, ella estaba aterrorizada. «¡Vamos ahora!», Calloway gimió, agarrando su hombro bruscamente. Ella tropezó, casi cayéndose de la caja. «Miren los dientes. Nunca nos importarán los dientes. Miren los brazos. Caballo de trabajo esta». 3. Todavía nadie habló. Los hombres comenzaron a perder interés, volviendo hacia el calor del salón. «Bien, uno era», Calloway escupió, empujando a la mujer hacia adelante. $1 por una sirvienta para cocinar sus frijoles, o la dejaré atada a un árbol para los lobos. No me hace ninguna diferencia. La crueldad de ello golpeó a Silas en el pecho como un golpe físico. Él no era un héroe. Él era un hombre que quería ser dejado solo, un hombre huyendo de sus propios fantasmas. Pero él sabía lo que se sentía ser descartado. Él sabía lo que se sentía ser mirado como algo menos que humano. Él miró a la mujer de nuevo. Ella se mantuvo perfectamente quieta ahora, aceptando su destino. La resignación en su postura rompió algo dentro de él. Carraspea. La multitud ya se estaba dispersando. Calloway parecía listo para cumplir su amenaza y empujarla al barro. «Yo la tomaré». La voz era profunda, retumbando como trueno en un cañón. La multitud se abrió mientras Silas Blackwood dio un paso adelante. Él se alzaba sobre los mineros, su abrigo de piel desnuda haciéndolo parecer una bestia del folclore que contaban alrededor de las fogatas. Calloway lo miró entrecerrando los ojos. «El hombre de la montaña, Silas, ¿no es así?». Silas no respondió. Él metió la mano en su bolsillo y sacó un solo pesado $1 de plata. Era la última de sus monedas para la temporada. Significaba que iría sin café y tabaco por los próximos 6 meses. Él lanzó la moneda. Atrapó el débil sol de invierno antes de aterrizar en la palma codiciosa de Calloway. «Vendida». Calloway cacareó rápidamente, guardando el dinero antes de que el gigante cambiara de opinión. Él desató la cuerda del poste y lanzó el extremo a Silas. «Ella es tu problema ahora, gran hombre. No digas que no te advertí sobre la cara». Silas no miró a Calloway. Él miró a la mujer. Él no tiró de la cuerda. En cambio, él se acercó, su presencia bloqueando el viento. «Vamos», él dijo, su voz ronca pero baja. «Vamos a sacarte de este barro». La multitud se rió entre dientes mientras Silas se llevaba a la mujer, el saco de arpillera todavía sobre su cabeza. «Va a ser un invierno largo allí arriba con un espantapájaros». «Silas», alguien gritó. Silas los ignoró. Él caminó hacia el establo, donde su mula Buster estaba esperando. La mujer lo siguió, tropezando ligeramente en el terreno irregular, su respiración entrecortada dentro del saco. Él no sabía quién era ella. Él no sabía qué había debajo de esa máscara. Él acababa de gastar su último $1 en un misterio que podría matarlo. Pero mientras él la subía a la espalda de su mula, él sintió una extraña sensación en la boca de su estómago. El destino acababa de jugar una carta, y Silas no tenía idea de cuáles eran las apuestas aún. El viaje montaña arriba fue brutal. La nieve comenzó a caer en serio 1 hora después de que dejaron Broken Ridge, espesando el aire con silencio blanco. Silas caminó adelante, liderando la mula, mientras la mujer montaba. Él le había ofrecido su manta de repuesto, envolviéndola alrededor de sus hombros sobre ese horrible vestido gris. Ella no había hecho un sonido,
ni un lamento, ni un grito, ni una palabra de gracias. La mente de Silas corría mientras él avanzaba con dificultad a través de los montones de nieve. ¿Qué he hecho? Él era un hombre que valoraba su soledad por encima de todo. Su cabaña era un santuario, un lugar donde él no tenía que explicar sus cicatrices o su pasado. Ahora él estaba trayendo a una extraña a ella. Una mujer que Calloway afirmaba estaba desfigurada y muda. ¿Era ella peligrosa? ¿Estaba ella loca? Tomó 4 horas alcanzar la cabaña, una estructura robusta de troncos construida en el lado de un acantilado, protegida por pinos imponentes. Para cuando ellos llegaron, el sol se había puesto y el mundo era un lavado de azules oscuros y grises. Silas la ayudó a bajar de la mula. Ella estaba rígida por el frío y el viaje. Sus piernas se doblaron cuando ella tocó el suelo y Silas la atrapó. Por un segundo él sintió la fragilidad de su estructura contra su pecho masivo. Ella olía a arpillera rancia y miedo, pero debajo de eso había un olor tenue, algo como lavanda, fuera de lugar en esta naturaleza salvaje. Adentro, él gruñó, abriendo la pesada puerta de roble. La cabaña estaba helada, el fuego habiéndose apagado horas antes. Silas la guió a la silla rústica de madera tosca cerca del hogar. Siéntate, no te muevas. Él fue a trabajar con eficiencia practicada, golpeando pedernal y acero, alimentando la leña hasta que un rugido de llama amarilla ahuyentó las sombras. Él encendió una lámpara de queroseno y la colocó en la mesa. Solo entonces él se giró para mirarla. Ella estaba sentada exactamente donde él la había puesto, sus manos dobladas en su regazo. El saco de arpillera todavía estaba en su cabeza. Se veía grotesco a la luz parpadeante del fuego, una máscara monstruosa en un cuerpo delicado. Silas sacó su cuchillo de caza. La mujer se encogió violentamente, retrocediendo en la silla. Tranquila, Silas dijo, levantando sus manos. No te voy a lastimar, pero no te voy a tener sentada en mi casa usando un saco de alimento. Puedes respirar libremente aquí. Él se acercó. Ella estaba temblando tan fuerte que la silla traqueteaba contra las tablas del suelo. Él podía escuchar su respiración entrecortada, rápida y superficial. Ella esperaba un golpe. Ella esperaba lo peor. «Quédate quieta», él murmuró. Con precisión quirúrgica, él deslizó la afilada hoja bajo la cuerda gruesa en su cuello y la cortó. La tensión se liberó. Él envainó el cuchillo y extendió una gran mano callosa para agarrar la parte superior del saco de arpillera. «Si estás quemada o cortada o lo que sea», Calloway dijo. «No me importa», Silas dijo, tratando de tranquilizarla. «He visto cosas feas antes. Me miro en el espejo cada mañana». Él tiró del saco hacia arriba. Se deslizó fácilmente. La mujer bajó la cabeza inmediatamente. Su cabello, apelmazado y enredado, del color de miel oscura, cayendo hacia adelante para cubrir su cara. «Mírame», Silas ordenó suavemente. Lentamente, agónicamente, ella levantó su barbilla. Silas Blackwood, un hombre que había mirado fijamente a osos grizzly y sobrevivido a avalanchas sin pestañear, sintió el aliento abandonar sus pulmones. No había cicatrices, no había quemaduras. Su cara no era la cara de un gato salvaje. Era la cara más hermosa y perturbadora que él había visto jamás. Pómulos altos, una nariz recta y noble, y piel que, a pesar de la suciedad y la mugre, era suave y pálida como porcelana. Pero fueron sus ojos los que lo clavaron al sitio. Eran de un violeta sorprendente y penetrante, un color tan raro que parecía antinatural. Uno de sus ojos estaba hinchado y cerrado, magullado, morado y negro,
probablemente por un revés. Su labio estaba partido. Pero la desfiguración de la que Calloway había predicado era una mentira para ocultar su valor o una mentira para ocultar su identidad. Ella lo miró fijamente, el terror luchando con la desafianza. Silas dio un paso atrás, desconcertado. Dijo que tú eras. Él dijo, ella lo observó, midiendo su reacción. Ella miró la puerta, luego de vuelta al fuego, y finalmente su mirada se posó en la cara de Silas. Ella parecía estar buscando algo en sus ojos, crueldad, lujuria o quizás misericordia. Ella tragó con dificultad. Su garganta trabajó secamente. Cuando ella abrió su boca, Silas esperaba un graznido o el dialecto rudo de los campamentos mineros. Él esperaba la voz de una sirvienta rota y muda. Él mintió. Ella susurró. La voz era áspera por el desuso, pero era clara. Y no era la voz de una campesina. Tenía una cadencia, un ritmo refinado que hablaba de bibliotecas, suelos de madera pulida y ciudades muy al este. Era la voz de una mujer educada. Silas frunció el ceño. ¿Quién eres tú? Ella tembló, tirando de la manta más fuerte. Él me puso el saco para que nadie me reconociera. Si él me vendía como ella, los hombres me habrían despedazado. ¿Como quién? Silas demandó. ¿Quién eres tú? Ella lo miró directamente a los ojos y el acero en su columna vertebral se enderezó. Mi nombre es Adeline Sterling, ella dijo, y acabo de matar al gobernador de Wyoming. El silencio en la cabaña era ensordecedor. El fuego crepitó, un fuerte crujido que sonó como un disparo. Silas la miró fijamente. Adeline Sterling. El nombre estaba en cada cartel de Se Busca desde Cheyenne hasta Salt Lake City, la viuda negra del oeste. Ellos dijeron que ella había envenenado a su marido y disparado al gobernador a sangre fría antes de desaparecer en las montañas. Había una recompensa de $5,000 por su cabeza, muerta o viva, y Silas acababa de comprarla por $1. Eres la mujer más buscada en el territorio, Silas dijo, su voz bajando a un estruendo peligroso. Lo soy, Adeline respondió, sus ojos violeta ardiendo con una intensidad desesperada. Pero yo no lo hice, y si tú no me ayudas, una mujer inocente será colgada, y los hombres que realmente mataron al gobernador tomarán toda esta cordillera para ellos mismos. Silas miró la puerta, luego de vuelta a la mujer que valía 5,000 veces lo que él pagó por ella. La nieve se estaba amontonando afuera, sellándolos dentro. Será mejor que empieces a hablar, Silas dijo, acercando una silla, y no dejes fuera ni una sola palabra. El viento azotó las paredes de la cabaña, un asalto implacable que hizo gemir las pesadas maderas, pero dentro el silencio era pesado, por una razón diferente. Adeline Sterling se sentó con la manta de lana áspera subida hasta su barbilla, sus nudillos blancos mientras agarraba la tela. Silas no habló inmediatamente. Él caminó hacia la estufa de hierro fundido, sirvió una porción espesa y humeante de estofado de venado en un tazón de estaño y lo puso sobre la mesa delante de ella. Él añadió un trozo de pan rancio. «Come», él ordenó. «Pareces que vas a desmayarte. No puedes contar una historia si estás muerta». Adeline miró la comida. Ella no había comido una comida real en 5 días. El aroma del romero y la carne hizo que su estómago se acalambrara con un hambre violenta y repentina. Ella abandonó su dignidad, cuchareando el estofado en su boca con manos temblorosas. Silas la observó, su expresión ilegible. Él vio la desesperación de un animal hambriento, pero los modales de una reina. Ella se limpió la boca con el dorso de su mano, encogiéndose cuando tocó su labio partido. Más despacio,
Silas murmuró, sirviéndose una taza de café negro. Ahora cuéntame sobre el gobernador. Adeline empujó el tazón vacío lejos. El calor de la comida le dio fuerza, y la luz del fuego regresando a sus ojos violeta los hizo parecer peligrosos. Su nombre era Gobernador Mitchell, ella comenzó, su voz ganando firmeza. Él no era solo un político, él era mi padrino. Él me crió después de que mis padres murieron de cólera en el 52. ¿Y el hombre con quien te casaste? Silas preguntó, recostándose contra la pared de troncos, sus brazos cruzados sobre su pecho masivo. Bogart Sterling. Ella escupió el nombre como si fuera veneno. Un hombre que posee la mitad del ganado en Wyoming y quiere la otra mitad. Yo pensé que él era encantador. Yo pensé que él era amable. Pero él no quería una esposa, Silas. Él quería acceso. Él quería el oído del gobernador. Adeline se puso de pie, la manta arrastrándose detrás de ella como una cola real. Ella caminó por la pequeña habitación, su agitación creciendo. Ellos encontraron oro en las Black Hills. Todos saben eso. Pero Bogart encontró algo más. Carbón. Venas masivas de ello justo debajo de las tierras de reserva al norte. Gobernador Mitchell no firmaría el tratado para mover las tribus. Él se negó a romper la paz. Silas asintió lentamente. Él conocía el tipo. Hombres que miraban una montaña y veían solo dólares. Así que Sterling lo mató. Él no solo lo mató, Adeline susurró, deteniéndose frente al fuego. Él hizo un espectáculo de ello. Era la gala de cumpleaños del gobernador. Bogart sirvió el vino. Él me entregó el vaso para dárselo a mi tío. Yo se lo entregué a él. Yo lo vi beberlo. 2 minutos después, él estaba echando espuma por la boca, convulsionando en el suelo. Ella se volvió hacia Silas, lágrimas corriendo por su cara, abriendo surcos a través de la suciedad en sus mejillas. Cuando los guardias entraron, Bogart estaba gritando que yo lo había envenenado. Él había plantado el vial en mi bolso. Yo era la heredera de la propiedad del gobernador. El motivo era perfecto. La viuda negra que quería su herencia temprano. ¿Cómo saliste? Silas preguntó. Él era un buen juez de carácter. Él había visto a mentirosos rogar por sus vidas. Adeline Sterling no estaba rogando. Ella estaba enojada. Y la ira era usualmente honesta. Mi criada Sarah, ella sabía la verdad. Ella me escondió en un carro de lavandería. Yo salí de Cheyenne, pero no tenía dinero, ni caballo. Yo caminé por 3 días hasta que me derrumbé cerca de Deadwood. Ahí es donde Calloway me encontró. Él se dio cuenta de quién era yo, o al menos él se dio cuenta de que yo era ganado de alta calidad. Él pensó que yo era solo una esposa fugitiva hasta que vio los carteles de "Se busca en el último pueblo". Ahí es cuando él me puso el saco en la cabeza. ¿Por qué venderte? Silas preguntó. La recompensa es 5,000. ¿Por qué venderte por $1? Porque Calloway es un cobarde, Adeline dijo amargamente. Él vio a los hombres que Bogart envió. Ellos no son hombres de ley, Silas. Ellos son asesinos a sueldo, la banda de la faja roja. Si Calloway intentaba entregarme, ellos lo habrían matado y me habrían llevado para reclamar la recompensa ellos mismos o silenciarme permanentemente. Calloway quería deshacerse de mí y huir antes de que lo encontraran conmigo. Él pensó que venderme a un ermitaño hombre de la montaña era una buena manera de enterrar la evidencia. Silas miró la ventana. La nieve estaba apilada hasta la mitad del cristal. Si la banda de la faja roja te persigue, Silas refunfuñó, ellos no se detendrán por un poco de nieve. Ellos vendrán, Adeline dijo, su voz temblando de nuevo.
Bogart no puede dejarme vivir. Yo sé sobre el carbón. Yo sé sobre el tratado. Si yo testifico, él es colgado. Silas miró a la mujer de pie en su cabaña. Ella era pequeña, frágil y aterrorizada, pero ella tenía fuego. Pagué $1 por una ama de llaves, Silas dijo bruscamente, poniéndose de pie para revisar el cerrojo de la pesada puerta de roble. Parece que pagué de más. Obtuve un montón de problemas en su lugar. Adeline se encogió mirando sus botas. Puedo irme. No traeré a sus asesinos a tu puerta. Dame un arma y yo, carraspea, me iré. Silas soltó una corta risa seca. Irte en esta tormenta. Serías una estatua congelada antes de que alcanzaras la línea de árboles. Además, él se giró y la miró, sus ojos oscuros suavizándose solo una fracción. No me gustan los matones y no me gustan los hombres que envenenan a su parentela. Él señaló a una puerta estrecha cerca de la parte trasera de la cabaña. Esa es la habitación. Yo dormiré aquí afuera junto al fuego. Duerme un poco, señora Sterling. Mañana averiguaremos cómo mantenerte viva. Adeline lo miró aturdida. Por primera vez en semanas, alguien no la estaba mirando como una mercancía o una criminal. Gracias, ella susurró. No me agradezcas todavía, Silas murmuró, colocando su rifle Winchester sobre su regazo mientras se sentaba de nuevo. El invierno es largo y las balas son baratas. La mañana amaneció con un brillo cegador. La tormenta había pasado, dejando el mundo de la montaña limpio y cubierto con 3 pies de polvo fresco y prístino. El sol se reflejaba en la nieve con un resplandor que podía quemar los ojos. Silas estaba levantado antes del amanecer. Para cuando Adeline emergió de la pequeña habitación, el olor a tocino frito llenaba la cabaña. Ella se había lavado la cara en el lavabo que Silas proveyó, y aunque el moretón en su ojo era un púrpura lúgubre, ella parecía menos un fantasma y más una mujer. Ella había encontrado un peine y desenredado su cabello color miel, trenzándolo simplemente por su espalda. Silas pausó a medio bocado de su bizcocho. Él había vivido solo por 10 años. Ver a una mujer en su cocina, una mujer hermosa, a pesar de la ropa áspera, se sintió como una alucinación. «Come», él dijo, señalando el plato. «Luego trabajamos. Si te quedas, tú aportas tu peso». Adeline asintió, ansiosa por probar que no era inútil. «Puedo cocinar. Puedo remendar ropa. No tengo miedo al trabajo duro, señor Blackwood». Silas, él corrigió. El señor Blackwood era mi padre, y él era un hijo de malvado. Por los siguientes 2 días, un extraño ritmo doméstico se asentó sobre la cabaña. Adeline fregó las tablas del suelo hasta que sus manos estaban en carne viva. Ella remendó los desgarros en las camisas de repuesto de Silas. Por las tardes, Silas le mostró cómo cargar un revólver, guiando sus pequeñas manos sobre el frío mecanismo de acero. Carraspea. Él no la tocó inapropiadamente, no miró lascivamente. Su toque era clínico, instructivo y protector. Adeline se encontró a sí misma observándolo. Él era un bruto de hombre. Sí, su silencio era pesado, pero él era gentil con su mula. Él se movió a través del bosque sin romper una ramita. Había una nobleza en su aislamiento, pero la paz fue destrozada. En la mañana del tercer día, Silas estaba afuera cortando leña, el golpeteo rítmico del hacha resonando en las paredes del cañón. Adeline estaba adentro, amasando masa para pan. De repente, el hacha se detuvo. Adeline se congeló. Ella había aprendido a escuchar el silencio. La puerta se abrió de golpe y Silas llenó el marco. Su cara era sombría. «Métete en el sótano». Él siseó. «¿Qué? ¿Por qué?» «Jinetes, 3 de ellos subiendo la curva en zigzag. Están a 1 milla de distancia, pero el aire está claro». Yo escuché los caballos.
El corazón de Adeline martilleaba contra sus costillas. ¿Son ellos? ¿La faja roja? No sé. No puedo arriesgarme. Ve. Él agarró su brazo y la jaló hacia la esquina de la habitación donde una pesada alfombra cubría el suelo. Él pateó la alfombra a un lado para revelar una trampilla. Él la abrió de golpe. Era un sótano de raíces, oscuro, oliendo a tierra húmeda y patatas. Silas, ella agarró su muñeca. Si me encuentran, no lo harán, él dijo, sus ojos fijándose en los de ella. Quédate callada. No importa lo que oigas, no hagas un sonido. Ella bajó a la oscuridad. Silas bajó la pesada puerta, echó la alfombra de nuevo sobre ella y arrastró la pesada mesa de roble encima de la alfombra. Él rápidamente puso 2 lugares en la mesa. Luego pausó. Él maldijo, agarró el segundo plato y taza y los lanzó al cubo de agua sin lavar, escondiendo la evidencia de un huésped. Él se sentó, se sirvió un café y esperó. 10 minutos después, el sonido de nieve crujiendo y caballos resoplando vino del patio. «Hola, la casa», una voz llamó. No era amigable. Era el tono agudo y autoritario de un hombre acostumbrado a obtener respuestas. Silas no se movió. Él sorbió su café. La puerta se abrió de golpe sin un golpe. 3 hombres estaban allí. Ellos vestían gabardinas largas y sombreros de ala ancha. Ellos parecían hombres de ley, pero sus insignias estaban empañadas y sus ojos eran fríos. El hombre a la cabeza tenía una cicatriz cruzando su ceja y una faja roja atada alrededor de su cintura, escondida parcialmente por su abrigo. La banda de la faja roja. «Tú, hombre de la montaña, sordo», el líder se burló, entrando al calor. Él apoyó su mano en el colt con mango de perla en su cadera. Silas levantó la vista lentamente. «No, sordo. Simplemente no me gusta la compañía grosera. Tú no golpeaste». El líder se rió entre dientes, mirando alrededor de la cabaña. Sus ojos escanearon las esquinas, la cama, la estufa. «Estamos buscando a una mujer. Propiedad robada, fugitiva, peligrosa. Yo vivo solo, Silas», carraspea, dijo rotundamente. «Lo he hecho por 10 años. ¿Es así?» El hombre caminó hacia la estufa. Él olfateó el aire. «Huele a lavanda aquí y pan fresco. Tú horneas, gran hombre». «Yo como», Silas dijo, «y yo me lavo. La lavanda mantiene los piojos fuera de las mantas». El segundo hombre, un tipo flaco con un tic nervioso, abrió de una patada la puerta del dormitorio. «Vacío, jefe». El líder se volvió hacia Silas. Él caminó más cerca, invadiendo el espacio personal de Silas. Él olía a whisky y sangre vieja. «Mi nombre es Rock», el líder dijo. «Nosotros rastreamos una mula hasta aquí desde Broken Ridge. El tendero dijo que un gigante compró una mujer de Snake Calloway. Dijo que él la trajo por este camino». Silas no parpadeó. «Yo compré una mula de Calloway, una mula de carga. Murió a mitad del paso. Lobos la obtuvieron. Yo caminé el resto del camino». Rock lo miró fijamente, buscando la mentira. Silas sostuvo la mirada, su cara una máscara de piedra. Él estaba canalizando cada onza de peligro que poseía. Él necesitaba que Rock creyera que empujarlo resultaría en la muerte. «¿Una mula de carga?», Rock repitió escépticamente. «¿Tú me estás llamando mentiroso?». Silas preguntó suavemente. Él lentamente se puso de pie. Él se desplegó a su altura completa, superando a Rock por 4 pulgadas. Su mano se cernía a pulgadas del cuchillo de caza en su cinturón. La tensión en la habitación era sofocante. Debajo de las tablas del suelo, Adeline contuvo su aliento, su mano presionada sobre su boca, lágrimas de terror goteando de sus ojos.
Ella podía escuchar las botas rascando la madera justo encima de su cabeza. Rock sopesó sus opciones. Había 3 de ellos, pero este hombre de la montaña parecía que podía romper una columna vertebral con una mano, y la cabaña eran aposentos estrechos. Un tiroteo aquí sería desordenado. No, Rock sonrió, una expresión tensa y fea, solo haciendo preguntas. Pero si tú la ves, ella es una asesina. Hay una recompensa. Y si alguien la estaba escondiendo, los ojos de Rock se volvieron fríos. Esa persona sería culpable de traición. Y nosotros colgamos a los traidores. ¡Salgan de mi casa! Silas retumbó. Rock mantuvo su mirada por un segundo más, luego escupió en el suelo. Vámonos, muchachos. Ella probablemente se congeló hasta morir en el paso de todos modos. Los hombres se giraron y salieron en fila. Silas esperó hasta que los escuchó montar sus caballos. Él esperó hasta que el sonido de sus cascos se desvaneció por el sendero de la montaña. Él no se movió por 10 minutos completos. Finalmente, él arrastró la mesa a un lado y abrió de golpe la trampilla. Adeline estaba acurrucada en la esquina, temblando incontrolablemente. Silas se agachó y la subió sin esfuerzo. Ella se derrumbó contra él, enterrando su cara en su camisa de franela, sollozando en silencio. Ellos se han ido. Silas murmuró, su mano dudando antes de acariciar torpemente su cabello. Ellos se han ido. Ellos volverán. Ella lloró. Ellos no te creyeron. Yo lo escuché en su voz. Lo sé, Silas dijo, mirando la puerta. Su cara era dura ahora, un general preparándose para la guerra. Rock no es estúpido. Él va a bajar a la línea de árboles para acampar. Él observará el humo de la chimenea. Él esperará por un error. Silas se apartó y la sujetó por los hombros. Nosotros no podemos quedarnos aquí, él dijo. Si nos quedamos, morimos. Tenemos que cruzar el Paso Alto. Tenemos que ir a Silverton. ¿Silverton? Adeline preguntó, limpiándose los ojos. Eso es un viaje de una semana a través del peor terreno en las rocosas en invierno. Es el único camino, Silas dijo. Yo tengo un hermano en Silverton. Él es el sheriff, uno honesto. Si carraspea, podemos llevarte a él. Tú puedes contar tu historia. Y si no lo logramos, Silas caminó a la pared y bajó su pesado abrigo de piel de búfalo. Él se lo lanzó a ella. Entonces morimos libres, él dijo. Empaca tus cosas, Adeline. Nosotros salimos al atardecer. Ellos se movieron como fantasmas a través de un mundo de blanco. La luna era una astilla de hueso en un cielo del color de hierro magullado, ofreciendo apenas suficiente luz para ver el traicionero camino adelante. Ellos habían dejado la mula atrás. La nieve en el Paso Alto era demasiado profunda para el animal, y su rebuzno habría alertado a Rock y a sus hombres. Silas abrió el camino, sus muslos masivos arando a través de montones de nieve hasta la cintura. Adeline siguió en su estela, pisando exactamente donde él pisó. Ella vestía capas de las viejas camisas de lana de Silas bajo el abrigo de búfalo, pero el frío aún encontraba su camino, mordiendo su piel como 1000 agujas. Ellos habían estado caminando por 6 horas sin detenerse. Sigue moviéndote, Silas carraspeó, su voz áspera. Él pausó para dejarla alcanzarlo, revisando su cara por signos de congelación. Si te detienes, tu sangre se ralentiza. Si se ralentiza, duermes. Si duermes, no te despiertas. Estoy todavía contigo. Adeline jadeó, su aliento exhalando en el aire. Sus piernas se sentían como plomo, pero el miedo a lo que yacía detrás de ellos era un combustible potente. Ellos alcanzaron la cima del paso justo cuando el falso amanecer comenzó a grisear el horizonte oriental.
El viento aquí arriba era feroz, gritando sobre los picos dentados. A su izquierda, una caída vertical de 2000 pies al abismo. A su derecha, un muro de hielo. «Necesitamos refugio», Silas gritó sobre el viento. «Hay una galería de mina a 1 milla por la cresta. Descansamos allí por 1 hora». La galería resultó ser un agujero de prueba poco profundo y abandonado cavado por algún prospector optimista años atrás. Fue solo 10 pies dentro de la roca, pero estaba fuera del viento. Silas se derrumbó contra la pared de piedra, su pecho jadeando. Él no descansó, sin embargo. Él inmediatamente comenzó a revisar su rifle. Adeleine se hundió frente a él, tirando de sus rodillas hacia su pecho. Ella lo observó. El gigante hombre de la montaña parecía cansado. Las líneas alrededor de sus ojos estaban grabadas profundamente. «¿Por qué?», ella preguntó en voz baja. Silas levantó la vista, sus manos pausando en la palanca del Winchester. «¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Tú podrías haberme entregado. Tú podrías haberte ido caminando. Tú estás arriesgando tu vida por una mujer que compraste por $1». Silas volvió a limpiar el arma, frotando una mota de óxido del cañón. Por mucho tiempo, el único sonido fue el aullido del viento afuera. «Yo no fui siempre un hombre de la montaña», él dijo finalmente, su voz baja. «Hace 10 años, yo era capitán Silas Blackwood. Caballería de la Unión». Los ojos de Adeleine se abrieron. «¿Un soldado? ¿Un tonto?», Silas corrigió. «Yo regresé de la guerra pensando que la lucha había terminado. Yo tenía una esposa, Clara. Nosotros teníamos una pequeña granja abajo en el valle cerca de Laram». Él se detuvo, su mandíbula apretándose. El dolor en sus ojos era fresco, crudo, como si 10 años fueran 10 minutos. «Una compañía de ferrocarriles quería nuestra tierra. Ellos tenían un hombre rico, como tu marido. Él tenía la ley en su bolsillo. Yo me negué a vender. Una noche mientras yo estaba en el pueblo comprando semillas, la casa se incendió». Adeleine jadeó, su mano volando a su boca. «Y ellos dijeron que fue un accidente», Silas continuó, su voz desprovista de emoción, lo que lo hizo aún más aterrador. «Una linterna inclinada, pero yo encontré huellas de cascos. Yo encontré el olor a queroseno. Clara no lo logró salir. Yo fui al sheriff, él rió. Me dijo que siguiera adelante, así que lo hice». Él miró a Adeleine, sus ojos oscuros ardiendo. «Yo me mudé a las montañas. Pero antes de irme, yo hice una visita al hombre que ordenó el fuego. Él no ordena fuegos nunca más». Adeleine se dio cuenta entonces de que la oscuridad en Silas no era solo aislamiento, era venganza. Él era un hombre que había dispensado su propia justicia y luego se exilió para evitar convertirse en un monstruo. «Lo siento», ella susurró. «No lo seas», Silas gruñó. «Yo veo la misma mirada en tus ojos que yo tenía en los míos. Tú no estás corriendo porque seas culpable, Adeleine. Tú estás corriendo porque estás de duelo y porque quieres hacerlos pagar». Él metió la mano en su mochila y sacó una tira de carne seca. Él la partió por la mitad y le entregó la pieza más grande. «Coming, tenemos que movernos. Rock es un rastreador. Él verá dónde se detuvo el rastro de la mula y dónde comenzaron las huellas de botas. Él no está muy atrás». Mientras Adeleine masticaba la carne dura, ella miró a Silas no como un salvador, sino como un espíritu afín. Ambos eran cosas rotas forjadas en fuego y hielo. «Silas», ella dijo, su voz firme, «cuando lleguemos a Silverton, si sobrevivimos, te prometo, yo también limpiaré tu nombre. Carraspea, lo que sea que le hiciste a ese hombre». Silas la miró, y por primera vez una sonrisa genuina, aunque pequeña, tocó sus labios bajo la barba.
Preocupémonos solo de mantener nuestras cabezas unidas a nuestros cuellos por ahora, querida. El término cariñoso se escapó. Colgó en el aire frío entre ellos, eléctrico y aterrador. Silas carraspeó torpemente y se puso de pie. Vamos, cuesta abajo es más difícil que cuesta arriba. El descenso fue una pesadilla de hielo resbaladizo y pizarra suelta. Ellos tuvieron que moverse a través de un cañón estrecho, conocido como la garganta, donde las paredes se apretaban tan fuerte que el sol rara vez tocaba el fondo. Un arroyo congelado corría por el centro. El hielo grueso y azul era mediodía, pero en el cañón se sentía como anochecer. Mantente cerca de la pared, Silas ordenó. El eco se propaga aquí. Si rompemos una rama, suena como un cañón. Ellos se movieron en silencio por una hora. Las piernas de Adeline temblaban de agotamiento. Cada paso una batalla de voluntad. Ella se concentró en la ancha espalda de Silas, el ancla en su tormenta. Crack. No era una rama. Silas giró, empujando a Adeline con fuerza contra la pared de roca, justo cuando una bala astilló piedra del lugar donde su cabeza había estado un segundo antes. ¡Abajo! Silas rugió. El estampido de un rifle de alta potencia resonó por el cañón, ensordeciéndolos. ¡Ellos están en la cresta!, Silas gritó, levantando su Winchester. Él disparó ciegamente hacia arriba al borde del cañón, 70 pies por encima de ellos. Otro disparo resonó, levantando nieve a los pies de Silas. ¡Corre! Silas agarró su mano. ¡Vea por las rocas! Ellos se apresuraron a través del arroyo congelado, resbalando y deslizándose sobre el hielo. Las balas silbaban alrededor de ellos como avispas enojadas. Rock y sus hombres los habían cortado. Ellos habían cabalgado por el camino largo y tendido una emboscada. Ellos se zambulleron detrás de un grupo de enormes rocas de granito cerca de la curva del arroyo. Silas miró por encima, disparando 2 tiros rápidos. Un hombre gritó desde la cresta. «Obtuve 1», Silas gruñó. «Eso deja 2, Rock y el nervioso». «Silas, estamos atrapados», Adeline gritó, presionándose contra la nieve. «Ellos tienen la ventaja. No por mucho tiempo. Ellos tienen que bajar para verificar la muerte. Rock no se irá sin tu cuerpo como prueba». Silas se giró para comprobarla y sus ojos se abrieron. «Adeline, detrás de ti». Adeline giró. El tercer hombre, el flaco, no había estado en la cresta. Él había bajado por el lado lejano y los flanqueó. Él estaba a 10 pies de distancia, un revólver apuntado al pecho de Adeline. «No te muevas, bruja», el hombre se burló, su mano temblando. Silas estaba demasiado lejos. Él no pudo blandir su rifle a tiempo. «Suelte el arma, gran hombre», el forajido flaco gritó a Silas, «o le haré un agujero en su bonito vestido». Silas se congeló. Lentamente, él bajó el Winchester. «Inteligente». El forajido sonrió. «Ahora, señora Sterling, usted viene con...» El forajido nunca terminó su frase. Silas se movió con una velocidad que desafió su tamaño. Él no fue por su arma. Él sacó el cuchillo arrojadizo de su bota en un movimiento fluido y lo lanzó. El cuchillo se hundió en el hombro del forajido. El hombre gritó, su arma disparando salvajemente. La bala se desvió golpeando la roca. Pero al mismo momento, un disparo resonó desde la cresta de arriba. Rock, Silas, se sacudió violentamente, un rocío de niebla roja brotando de su pecho superior. Él se desmoronó sobre la nieve. «¡Silas!», Adeline gritó. El forajido flaco estaba arañando el cuchillo en su hombro, tratando de levantar su arma con su otra mano. Silas estaba abajo, jadeando por aire,
la sangre acumulándose oscura y rápidamente en la nieve blanca. Adeline no pensó. Ella no se congeló. El terror que la había paralizado en la cabaña se había ido, reemplazado por una furia fría y al rojo vivo. Ella se abalanzó sobre el Winchester caído de Silas. Era pesado, mucho más pesado que los revólveres con los que ella había practicado. Ella luchó para levantarlo, atascando la culata contra su hombro. El forajido levantó la vista, sus ojos abriéndose. Ahora, muchacha, no. Adeline apretó el gatillo. El retroceso la golpeó, magullando su hombro, pero su puntería era verdadera a esta distancia. El forajido se desplomó hacia atrás en la nieve, en silencio. Silas. Ella soltó el arma y cayó de rodillas junto a él. Él estaba pálido, su aliento burbujeando en su pecho. La bala lo había alcanzado alto en el hombro cerca de la clavícula. No fue un disparo al corazón, pero él estaba perdiendo sangre rápidamente. «Déjame», Silas dijo entre dientes, sus dientes teñidos de rojo. Rock está bajando. «No», Adeline dijo firmemente. Ella rasgó el dobladillo de su enagua, juntando la tela en un grueso fajo. Ella lo presionó fuerte contra la herida. Silas gimió, sus ojos rodando hacia atrás. «No te estoy dejando», ella siseó. «Tú no me dejaste». Ella miró alrededor. El cañón se estrechaba más adelante. ¿Una cueva? ¿Un saliente? «Levántate», ella ordenó, agarrando su buen brazo. «Silas, tienes que levantarte. No puedo cargarte». Silas parpadeó, enfocándose en su cara. Los ojos violeta eran feroces. Ella parecía una valquiria. Con un rugido de esfuerzo, él se forzó a ponerse de pie, apoyándose pesadamente en ella. Adeline se dobló bajo su peso, pero no se rompió. «El arroyo», Silas susurró, «bajo el hielo, cascada adelante, cueva detrás de ella». Ellos avanzaron tambaleándose, dejando un rastro de gotas de sangre detrás de ellos. Rock estaba gritando desde la cresta, abriéndose camino por la traicionera pendiente. Él estaría en el suelo del cañón en 5 minutos. Ellos alcanzaron la cascada. Una cortina congelada de carámbanos, pero detrás de ella el agua aún fluía y la roca se curvaba hacia adentro. Ellos se apretaron detrás del muro de hielo en un hueco húmedo y oscuro, escondido del mundo. Adeline bajó a Silas al frío suelo de piedra. Él estaba temblando violentamente ahora, el shock instalándose. «Él seguirá la sangre». Silas susurró, su voz desvaneciéndose. «No», Adeline dijo. Ella agarró un puñado de nieve y lo compactó sobre el rastro de sangre en la entrada de su escondite. Luego ella regresó a él. Ella rasgó su camisa. La herida era fea, un agujero irregular. «Tenemos que cauterizarla», Silas dijo, sus ojos cerrándose. «Oh, me desangro». Adeline miró su cuchillo, luego la caja de fósforos en su bolsillo. Ella miró al hombre que había dado todo por ella. «Esto va a doler», ella lloró. «Hazlo», Silas susurró. «Confío en ti». Ella encendió el fósforo. Afuera, el crujido de botas pesadas en la nieve se hizo más fuerte. Rock estaba aquí, y Adeline Sterling, la esposa de sociedad convertida en fugitiva, sostenía el cuchillo en la llama, preparándose para salvar lo único en el mundo que le quedaba por amar. La llama siseó al tocar la hoja. Adeline se mordió el labio hasta que sangró, ahogando un sollozo. Silas no gritó. Él no pudo. Él estaba demasiado débil, pero su cuerpo convulsionó. Un rechazo primario, violento de la agonía mientras el acero al rojo vivo quemaba su carne, sellando la herida irregular. El olor a piel quemada llenó la pequeña cueva helada, mezclándose con el olor húmedo de la cascada.
Adeline dejó caer el cuchillo en la nieve, sus manos temblando tan fuerte que apenas podía respirar. «Está hecho», ella susurró, alisando el cabello hacia atrás de su frente sudorosa. «Está hecho, Silas». Él no respondió. Su respiración era superficial, su piel gris. Fuera de la cortina de hielo, el crujido de botas se detuvo. Huelo humo. La voz de Rock se escuchó, distorsionada por el agua que corría. Y huelo sangre. Adeline se congeló. Ella miró a Silas. Él estaba inconsciente. Su masivo cuerpo flácido contra la roca. Él no podía luchar. Si Rock entraba, ambos estaban muertos. Ella miró el rifle Winchester tirado en la tierra. Estaba vacío. Ella tenía el cuchillo arrojadizo sacado del hombro del forajido muerto y el pesado revólver de Silas, que tenía 2 balas restantes. Ella recogió el revólver. Era pesado en su mano. «¡Salga, señora Sterling!», Rock gritó. «Más cerca ahora. Salga y lo haré rápido. Hágame entrar ahí y la arrastraré de vuelta a su marido en pedazos». Adeline miró a Silas una última vez. Ella se inclinó y besó su frente. Un suave y fugaz toque de gracia en un mundo infernal. «Quédate aquí», ella susurró a su forma dormida. Ella se puso de pie. Ella no se escondió. Ella caminó hacia el muro de hielo. Ella pasó a través de la cortina congelada y salió al suelo del cañón. Rock estaba de pie a 10 pies de distancia, su arma apuntada a la cascada. Él sonrió cuando la vio. Él parecía un lobo que finalmente había acorralado al cordero. «Ahí está ella». Rock se burló. «¿Dónde está el gigante?». Se desangró como un cerdo degollado. Adeline se mantuvo erguida. Ella vestía el abrigo de búfalo que tragaba su pequeño cuerpo, pero sus ojos eran fríos pedernal violeta. «Él está muerto», ella mintió, su voz firme. «Tú lo mataste». Rock se rió entre dientes, envainando su arma lentamente. Él no la vio como una amenaza. Ella era solo una mujer, una mercancía. Lástima, era uno grande. «Ahora, lanza esa arma aquí, querida». Adeline levantó el revólver de Silas. Vaciló en su agarre. «¿Tú crees que puedes dispararme?». Rock rió acercándose. «Tú eres una esposa de sociedad. Tú, pobre T, tú no matas hombres. Yo no maté al gobernador». Adeline dijo suavemente. «Lo sé». Rock se encogió de hombros. «Bogart lo hizo. Todos en el círculo interno lo saben. Pero el hombre paga en oro, y el oro compra la verdad. Él te pagó para traerme de vuelta. Muerta o viva, viva cuesta extra». Rock dio otro paso. «Dámele el arma». Adeline bajó el cañón ligeramente. Rock sonrió, abalanzándose hacia adelante para agarrarla. En ese segundo dividido, Adeline no le disparó a él. Ella se arrodilló, apuntando al trozo de hielo directamente debajo de los pies de Rock. Hielo que había sido debilitado por la ventilación térmica que alimentaba la cascada. ¡Bang! La bala destrozó el hielo. Los ojos de Rock se abrieron en shock mientras el suelo debajo de él cedía. Con un grito, él se zambulló en el agua helada y agitada debajo de la plataforma de hielo. La corriente lo agarró instantáneamente. Él arañó el borde dentado del hielo, sus dedos resbalando. «¡Ayúdenme!», él gritó, el agua arrastrándolo bajo la lámina de hielo hacia los rápidos oscuros río abajo. Adeline se puso de pie, mirándolo. Ella observó su cara, la cara de un hombre que los había cazado como animales. «Ya no soy una esposa de sociedad», ella susurró. El agarre de Rock falló. Él se deslizó bajo la superficie, arrastrado a la oscuridad de las venas de las montañas. El cañón se quedó en silencio, salvo por el viento.
Adeline soltó el arma y se hundió en la nieve, la adrenalina colapsando. Ella se arrastró de vuelta a través de la cortina de hielo. Silas todavía estaba respirando. Ella se acurrucó junto a él, envolviendo su cuerpo alrededor del suyo para compartir su calor. «Ganamos», ella susurró en la oscuridad. «No te atrevas a morirte ahora, Silas Blackwood. Ganamos». El viaje a Silverton tomó 4 días más. Fue un borrón de agonía. Adeline hizo un trineo travoy de ramas de pino y el abrigo de búfalo, arrastrando el peso inconsciente de Silas a través de la nieve. Ella caminó hasta que sus botas se desintegraron, envolviendo sus pies en tiras de su vestido. Ella cazó conejos con trampas que Silas le había mostrado cómo hacer. Ella le dio caldo, agua de nieve, y le susurró historias para mantenerlo atado al mundo. Cuando finalmente coronaron la cresta, con vistas al pueblo minero de Silverton, Adeline parecía menos un humano y más un espíritu salvaje de las rocosas. Ella arrastró el trineo por la calle principal a pleno mediodía. La gente del pueblo se detuvo y miró fijamente. Mineros soltaron sus picos. Se inclinaron sobre los balcones del salón. Ellos vieron a una mujer en harapos arrastrando a un hombre gigante en un trineo improvisado. Ella se detuvo frente a la oficina del sheriff. Sus piernas finalmente cedieron. Ella se derrumbó en el barro, jadeando. La puerta se abrió. Un hombre salió. Alto, de cabello oscuro, con la misma línea de la mandíbula que Silas. Sheriff Tom Blackwood. Él miró el trineo. Él miró a la mujer. Sus ojos se abrieron. Silas. Tom corrió escaleras abajo, cayendo de rodillas junto a su hermano. Él revisó el pulso. Él está vivo. Traigan al doctor ahora. Él se volvió hacia Adeline, quien estaba tratando de incorporarse. ¿Quién eres tú?, Tom preguntó, su voz suave pero confundida. ¿Qué pasó? Adeline lo miró, su cara cubierta de tierra y sangre. Sus ojos violeta ardiendo con una luz feroz y aterradora. Mi nombre es Adeline Sterling, ella carraspeó, y he venido a cobrar una deuda. 3 semanas después, la sala del tribunal en Silverton estaba llena. Cada banco estaba lleno. Hombres estaban de pie en la parte de atrás, colgando de las vigas. La historia se había extendido por todo el territorio. El hombre de la montaña y la novia fugitiva, la belleza y la bestia de las raíces amargas. Bogart Sterling se sentó en la mesa del demandante, luciendo inmaculado en un traje a medida. Él parecía confiado. Él había traído a sus propios abogados, sus propios testigos pagados. Él era el esposo afligido aquí para reclamar a su esposa mentalmente inestable que había asesinado a su tío. Sheriff Tom Blackwood estaba de pie junto a la puerta, sus brazos cruzados. Silas estaba junto a él. Silas todavía estaba pálido, su brazo en cabestrillo, pero él estaba erguido. Él se había afeitado la barba, revelando una mandíbula fuerte y cicatrizada. Él vestía un traje limpio que Tom le había prestado. Él parecía lo que una vez fue, un capitán. «Llamen a la acusada», el juez ordenó. Las puertas traseras se abrieron. Adeline entró. Ella no vestía harapos. Las mujeres del pueblo se habían reunido a su alrededor. Ella vestía un simple vestido de cuello alto de lana azul oscuro. Su cabello estaba recogido. Ella mantuvo su cabeza en alto, pero sobre su cara llevaba un velo, un pesado velo de encaje negro que oscurecía sus facciones. Un murmullo recorrió la multitud. «Señor Sterling», el juez dijo, «usted está acusada del asesinato del gobernador Mitchell. ¿Cómo se declara?» Adeline caminó al estrado de los testigos. Ella no miró al juez. Ella se giró y miró directamente a Bogart. «No culpable», ella dijo claramente. El abogado de Bogart se puso de pie. «Objeción. Esta mujer es una histérica conocida.
Ella fue encontrada deambulando por las montañas con un salvaje. Su mente se ha ido. Mi mente está perfectamente clara. Adeline dijo. Ella se estiró y levantó el velo. La sala del tribunal jadeó. Su cara estaba curada, pero la fuerza en ella era nueva. Yo tengo testimonio, Adeline anunció. No solo el mío. Silas dio un paso adelante. Él colocó un pesado libro mayor encuadernado en cuero en el banco del juez. ¿Qué es esto? El juez preguntó. Eso, Silas retumbó, su voz llenando la habitación. Es el libro mayor de las alforjas de Snake Calloway. Nosotros encontramos su caballo congelado en el paso. Parece que Calloway guardaba registros detallados de quién le pagaba por qué, incluyendo un pago de $500 de un señor Bogart Sterling para deshacerse de la mujer y asegurar el silencio respecto a los estudios de carbón. La cara de Bogart se puso blanca. Él se puso de pie, tirando su silla. Esto es una mentira. Ese hombre es un ermitaño, un don nadie. Ese hombre, Adeline dijo, su voz cortando a través del ruido, es el capitán Silas Blackwood, un héroe de guerra condecorado y el hombre que salvó mi vida cuando tú me vendiste por $1. Adeline se volvió hacia el jurado. Mi marido envenenó al gobernador porque él no rompería el tratado. Él quería el carbón. Él me incriminó. Y cuando eso falló, él envió a la banda de la faja roja a matarme. Ella señaló a Bogart. Él es el monstruo, no el hombre en las montañas. El juicio duró 3 horas con el libro mayor y el testimonio de un operador de telégrafos que Tom Blackwood había rastreado, quien confirmó los telegramas de Bogart a los sicarios. El jurado ni siquiera salió de la sala para deliberar. Culpable, el capataz dijo, de asesinato y conspiración. Mientras los alguaciles arrastraban a un Bogart que gritaba, Adeline no lo observó. Ella bajó del estrado y caminó hacia Silas. La multitud se abrió para ellos. Ellos salieron del juzgado y al brillante sol de invierno. Así que, Silas dijo mirándola, eres una mujer libre, Adeline. Tú tienes la herencia. Tú tienes las minas. Eres la mujer más rica del territorio. Adeline miró la calle concurrida al fino carruaje esperándola. Luego ella miró las montañas elevándose en la distancia, salvajes y blancas y libres. Ella miró a Silas. Ella vio al hombre que la había comprado cuando ella no valía nada, que había sangrado por ella, que la había tratado con honor cuando el mundo la trató con desprecio. No quiero las mentes, ella dijo. Silas parpadeó. ¿Qué quieres tú? Adeline metió la mano en su bolsillo. Ella sacó un solo $1 de plata maltratado, la misma moneda que Silas había pagado a Calloway ese día en Broken Ridge. Ella lo había encontrado en el bolsillo de Calloway cuando buscó el cuerpo en el río antes de que la corriente se lo llevara. Carraspea. Ella tomó la gran mano callosa de Silas y presionó la moneda en su palma. «Yo quiero comprar algo», ella susurró, sus ojos brillando con lágrimas. «¿Qué puedes comprar por $1?» Silas preguntó, su voz gruesa de emoción. «Una socia». Adeline sonrió, levantándose de puntillas para besarlo. Un carraspea beso real lleno de promesa y fuego. Oigo que la cabaña necesita el toque de una mujer, y yo soy bastante buena horneando pan. Silas miró la moneda, luego a la mujer que tenía su corazón. Él cerró sus dedos sobre la plata. «Vendida», él susurró. Ellos no miraron atrás. Ellos montaron 2 caballos y los giraron hacia la línea de árboles, cabalgando de vuelta hacia el país alto, donde el aire era limpio, el mundo era tranquilo, y el amor era la única ley que importaba. Y esa, mis amigos, es la leyenda de Adeline Sterling y Silas Blackwood. Los libros de historia podrían mencionar la muerte del gobernador, pero la historia real estaba escondida en las montañas. Nos recuerda que a veces las cosas más valiosas en la vida
No se compran con oro, sino con coraje, lealtad y un solo dólar de plata. Ellos dicen que si subes a la cordillera Bitterroot hoy, todavía puedes encontrar las ruinas de una cabaña donde las flores silvestres crecen un poco más espesas, plantadas por una mujer que encontró el paraíso en medio de la nada. Si esta historia tocó tu corazón o te mantuvo al borde de tu asiento, por favor, golpea ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer. No olvides suscribirte y tocar la campana para que nunca te pierdas una nueva historia. ¿Qué habrías hecho tú en los zapatos de Adeline? Déjame saber en los comentarios.